Del tema que corresponde es infección por COVID. Esta charla que tiene un café para un COVID hospitalizado, en verdad, la información es inmensa. La literatura se tiró a escribir y a hablar de COVID desde 2020 a 2023 con todo el poder. 10 artículos por día, 20. De acuerdo. Entonces, pretender abordar todo el tema de COVID es casi imposible en 45 minutos, por lo cual decidí solo enfocarme en el paciente hospitalizado. Vamos a hacer la introducción, historia, tecnología, variantes. Esta charla la quise hacer enfocándola por preguntas y dando solución a cada una de ellas y al final un par de reflexiones. Entonces, la introducción es que por allá a finales del 2019, una infección respiratoria aguda se ve en la ciudad de Wuhan, de la provincia de Hubei, en China. Muy posiblemente eso se empezó a generar unos reportes desde este mercado de maíz. Y siendo este el epicentro, pues rápidamente se expande por el mundo, tocando pues cada uno de los continentes. Sin embargo, esto no es un virus nuevo. Al menos 4 variantes ya eran causantes, no menos del 15 al 30% de los resfriados comunes. Incluso 2 de sus variantes ya habían generado infecciones graves en la humanidad. El caso del SARS, por allá en el 2002 al 2004, y el caso del MERS, más o menos en el 2012, que también tenían reservorios en animales, por ejemplo, en este último, en los cabellos, ¿cierto? Entonces no es un tema, pues, sea nuevo. Esto es un ladrillo, pero pareció importante traer. Es más o menos como la línea de tiempo en que se desarrolló toda esta pandemia. El 31 de diciembre del 2019, una comisión de salud allá en Wuhan anotan que hay una serie de más o menos entre 10 a 15 casos de neumonía desconocida y generan un primer reporte, ellos se lo mandan a la OMS. El 1 de enero del 2020 la OMS manda una comisión a China para empezar a hacer como un estudio de campo. El 4 de enero ya se manda un primer aviso en redes sociales y se da a conocer al mundo estos nuevos tipos de neumonías. El 5 de enero se generan las primeras recomendaciones, sobre todo de uso de tapabocas y evitar contactos con personas enfermas. El 12 de enero ya se adquiere la secuencia genética del virus. El 13 de enero ya se hace el primer reporte por fuera de China. El primer reporte se hace en Tailandia y 7 días después se hace el primer reporte en América, en Estados Unidos. Para el 22 de enero se sabe que la transmisión era entre persona a persona. Al 30 de enero ya la OMS tiró una primera alerta de muy alto riesgo de que esta infección se propagara por el mundo. El 6 de marzo del 2020 llega el virus al primer diagnóstico en Colombia, en Bogotá, de un paciente que venía de Italia, de Milán. El 11 de marzo se declara pandemia. Al día siguiente, en manos del presidente Iván Duque, declara el estado de cuarentena. El 21 de marzo se da el primer fallecimiento por COVID y más o menos en el 30 de agosto, 150 días después del cierre total, pues se empieza a hacer esa reapertura gradual. Y más o menos el 15 de febrero pues llegan las primeras dosis de vacunas a Colombia y 3 días después se empiezan a vacunar las personas. Este es un virus de RNA monocatenario que tiene una cápsula, la está envuelto, perdón, y todo su material genético está empaquetado en una cápsula helicoidal. Hace parte de la familia de los beta-coronavirus y de la subfamilia del SARS y del MERS. Importante es que este virus tiene gran afinidad con un receptor que es de la angiotensina 2. Este receptor, junto con un gen que produce una proteína llamada proteína spike, pues liga el virus, hacen la unión, ¿cierto? Cuando se unen, pues hay una proteasa en el huésped, que es la TMR, que lo que hace es escindir esa proteína espiga, hace que las dos membranas, tanto el virus como el huésped, se unan y empieza un proceso de replicación. Es muy importante esta proteasa, porque esa proteasa abunda en el pulmón y es por eso que este tipo de virus tiene un turismo principalmente orientado hacia el pulmón. Más o menos es eso. El genoma del coronavirus fue muy estable hasta septiembre del 2020, pero básicamente era porque todo el mundo era vulnerable al virus y había poca resistencia
o mejor dicho, poca fuerza inmune hacia el virus, pero a partir de esa fecha el virus empieza a cambiar genéticamente. Incluso surgen unas nuevas cepas que es la cepa original del COVID, generando mayor transmisibilidad y mayor evasión inmune. Por eso cuando hablamos de COVID hay que hablar de dos cosas, las variantes pre-Omicron y las variantes post-Omicron o las Omicron. Para hablar algo sencillo, las variantes pre-Omicron fueron las que recordamos, eran las alfa, las beta, las gamma, las delta. Para hablar de ellas, por ejemplo, la variante alfa, 50-70% más de transmisibilidad y ellos tenían 19 mutaciones, solo 8 eran en el gen de la espiga que se unía al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, lo que hizo que a partir de septiembre fuera la cepa que comandase pues, a nivel muy global. Lo mismo ocurrió con beta y gamma, pero estas fueron variantes que estuvieron sobre todo centradas en Brasil y en Sudáfrica. Y por último fue la delta, que a mediados del 2021 pues, fue la que comandó hasta que llegó la variante Omicron, que es la que de hecho es la que en este momento si está generando algún problema, pues muy posiblemente esta sea la variante que esté en curso. Omicron tiene más o menos 50 mutaciones, solo 34 en el gen de la espiga, y esto es muy importante porque lo que le da es una mayor transmisibilidad. Hay un dato que es el número reproductivo básico o el RO. Cuando salió el COVID original, ese RO era de 2.5, es decir, yo estaba infectado con COVID y uno solo infectaba a 2.5 personas. Con Delta, ese RO aumentó a 5 y con Omicron ese RO era de 8. Entonces, tuvo una mejoría en sus genes. De la tecnología, hubo un epicentro en China, como se los dije, rápidamente se expande por todos los continentes, más de 190 países con la presencia de este virus. La infección ocurre durante todo el año en zonas templadas, entre enero y marzo es donde más se presentan los picos. Afectó más o menos 775 millones de personas con 7 millones de muertes, un promedio menos de 2% de la mortalidad. Es una gráfica que les traigo, que gráfica desde el 2021 a la fecha, con varias líneas que representan diferentes cosas. Me voy a la, no sé, también rosa o fucsia, que son los picos de mortalidad. El pico más duro, el de 2021, casi hasta el 30% de la mortalidad. Un segundo pico alto, cercano al 25% en el 2022, pero miremos que ya ahora en el 2024 es menos del 2% la mortalidad, incluso los ingresos a emergencias y los test positivos giran en torno al 11%. ¿Qué tenemos de datos locales? Esto es un corte que se hace hasta agosto 4 del 2024 y no encontré algo más reciente. Hasta ese momento, 6 millones 300, más de 6 millones de personas infectadas por el virus, para una tasa por 100.000 habitantes de 3.9 casos. Fallecieron más o menos 142.000 personas, para una tasa de letalidad de más o menos 2.2%, algo que no es muy distante de lo que es el reflejo de la epidemiología global, ¿cierto? Y miremos cómo esa gráfica que venía en ascenso de mortalidad, pues a partir del finales de 2022 a la fecha, esa gráfica de mortalidad pues, tuvo una estabilidad. En cuanto a la reinfección, las Omicron y su linaje, nos dimos cuenta que esta infección no genera una inmunidad dada. Definitivamente, después de 180 días de la primera infección, la infección no puede recurrir. Lo que sí sabemos es que en una segunda infección, pues tiende a ser más breve. Esto fue un estudio hecho en Qatar, cuando estaban en una segunda ola, donde alfa y beta eran las cepas que estaban dominantes, y lo que querían era mirar cómo era la epidemiología de los pacientes reinfectados. Más o menos 1.300 personas con reinfección y en ninguna se presentó un caso crítico o letal. Ellos sugieren que menos del 1% el riesgo de una infección grave ocurre después de una reinfección. Incluso en el análisis posterior a este ensayo, pues dice que después de una primera infección, el riesgo de infección grave se puede reducir hasta un 86%. De las tres primeras preguntas que les quiero desarrollar es cómo se transmite el virus, qué tipo de aislamiento requiere y por cuánto tiempo se debe aislar. Entonces, al principio de la pandemia, y por eso ustedes pueden ver las fotos como el personal de salud se vestía, porque no teníamos un completo entendimiento de cómo era esa transmisión, lo que supimos después era
que la transmisión de persona a persona, la de una vía respiratoria. Este es un estudio muy bonito que quiere cambiar el paradigma y busca las mejores rutas o trata de explicar las mejores rutas mecanismos de transmisibilidad. Y lo que nos dice es que el principal factor de riesgo para la transmisión de COVID es la proximidad. ¿Cierto? Hay gérmenes que se los tienen que aislar por gotas, pero otros que se los tienen que aislar por aerosoles. En la COVID, lo que se tiene que hacer es evitar que exista la proximidad, porque dependiendo de la proximidad, pues se debe evitar o por gotas, por aerosoles. Entonces, más bien ellos proponen de que uno debería hablar de una ruta aérea más que una infección por gotas o una infección por aerosoles. Entonces, esta es una recomendación de la Sociedad de Infectología Colombiana, que nos dice, bueno, si usted va a bailar en el ambiente hospitalario, usted de manera inicial lo por gotas, es decir, usted bata, use guantes limpios, no estériles, use una mascarilla quirúrgica y de manera opcional use monogafas y gorros. Y solamente cuando usted genere procedimientos que induzcan aerosoles, nebulizar, terapias de alto flujo, endoscopias, intubar, broncoscopias, pues usted debería ahí sí protegerse de manera no opcional los ojos y cambiar la mascarilla quirúrgica por una de alto filtro, como una N95. Y en casos en los cuales la instalación sea sobrepasada por el número de infectados, usted puede venir varios clientes confirmados por la COVID, pero separados por los dos médicos. El tiempo de aislamiento, esto ya se va a depender mucho si el paciente es un organismo comprometido y además el tipo de infección que tiene. La mayor transmisibilidad ocurre en esos primeros 10 días. Después de esos 10 días iniciales, el paciente inmunocompetente del virus está casi que curado y ahí va a depender más que todo es el tipo de infección que tenga. Entonces, si es una infección leve o moderada, al menos ICS nos dice o nos sugiere que se debe retirar pasado los 10 días iniciales de los síntomas, al menos un día sin fiebre, y que los síntomas respiratorios tiendan a ser. Si es un paciente asintomático, pues ese tipo de aislamiento va a ir hasta los 5 días de tomada la prueba, ¿cierto? Y ya si es un paciente con enfermedad grave, ahorita vamos a distinguir qué es grave y no grave, pues usted debería dejar en aislamiento de 10 a 20 días. El número ahí va a depender ya del juicio clínico y retirarlo después de ese número de días, un día sin fiebre y que los síntomas estén hacia la mejoría. En el paciente inmunosuprimido lo que ocurre es que esa depuración del virus es mucho más lenta, es después de 20 días, hasta 20 días se ha documentado transmisibilidad en los pacientes inmunosuprimidos, entonces sí requiere un periodo de tiempo más prolongado. En cualquiera de estos casos, uno pudiese reducir los tiempos de aislamiento con algo que se llama el umbral de ciclo. Esto nos lo dan en algunos laboratorios al momento de hacer la PCR. Y un CT por encima de 25 quiere decir que hay alta tasa de replicación del virus, por tanto hay alta carga viral y posibilidad de transmisión. Si uno tiene un CT mayor a 35, pues la posibilidad cae drásticamente y uno pudiese incluso por fuera de los tiempos indicar el retiro de estos aislamientos. Esto es muy bueno, esto quizás sea lo único que va a tocar del ámbito ambulatorio. Esto sale este año, esto es un update del CDC donde junta la guía del virus sincitial respiratorio de la influencia y el COVID y da una única recomendación. Si ustedes recuerdan, cuando empezó la pandemia, uno en la casa la aislaban 15 días, después la recomendación bajó a 10 días, después bajaron a 5 días en casa, más 5 días de tapabocas, pero este año, con este nuevo boletín, ellos lo que sugieren es que usted se baja a la casa y hasta que tenga un día sin fiebre y los síntomas estén mejor, nuevamente en ausencia de antibióticos, usted ya se puede reintegrar a su vida cotidiana, ¿cierto? Y lo que sí obligan es que después de reintegrarse, pues al menos 5 días usar tapabocas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas, los hallazgos en paraclínicos, en imágenes y cómo vamos a hacer ese enfoque diagnóstico? Esta es una imagen muy bonita de Nature. Ellos hacen un estudio filogenético del virus y a partir de ello nos demuestran cómo el virus puede afectar no solo los pulmones, y miren esta imagen de todos los sistemas que puede afectar: cerebro, los senos paranasales, pares craneales, bulbo respiratorio, el hígado, los riñones, los genitales, el pulmón y el corazón, gran predilección por el virus y sobre todo la parte endotelial.
Pero entonces, ¿cómo vamos a sospechar? Pues todo paciente con fiebre y síntomas respiratorios es susceptible de que nosotros lo enfoquemos como una posible sospecha de la COVID. Obviamente, uno tiene que llenarse de otras razones, sobre todo nexos epidemiológicos, temporadas de brote u otras características para ir sumando argumentos, porque definitivamente no existe ningún síntoma que sea patognomónico de esa infección. Esto fue un aporte que lo publican en el CDC, 370.000 personas, y más o menos promedian como el porcentaje de cada síntoma. Miren, 75% rinorrea, 75% dolor de cabeza, la anosmia en un 30%, alteraciones del gusto solo un 4%. Esto es importante porque antes de la variable pre-Omicron, la alteración del gusto y del olfato eran lo que más se asociaba a una prueba positiva. Pero post-Omicron eso no fue así, y lo que se asocia a una prueba positiva o que tiene mejor predilección a una prueba positiva es que después de iniciar los síntomas respiratorios al quinto día con disnea, eso pudiese hablarnos de este tipo de infecciones. Total, dado que no hay un síntoma patológico, pues el umbral, uno debe bajar el umbral diagnóstico y tener mucho tacto pues, a la hora de pensar en estas infecciones. En los paraclínicos también tenemos documentado que hay una serie de paraclínicos que están asociados a peor pronóstico, desenlaces desfavorables en el paciente, y ellos son elevación de las enzimas hepáticas, una lesión renal aguda, elevación del biomarcador, de la LDH, de marcadores de inflamación. Y esa es una tabla en las cuales si se presenta alguno de estos, pues quiere decir que el paciente tiene factores de riesgo y un desenlace y mayor riesgo de desenlaces desfavorables. Un DIMER por encima de 1000, la PCR elevada, un LDH por encima de 245, dos veces el valor del biomarcador, una ferritina mayor a 500 y una linfopenia por debajo de 800. Todo eso se va a asociar a factores de riesgo en infección por COVID. Y en imágenes, entonces lo más que vamos a tener es el rayos X, que es ese compromiso por consolidación, por opacidades en vidrios pegrilados que pueden ser bilaterales, periféricos y sobre todo en lóbulos inferiores. Si nos vamos a hablar de ecografía pulmonar, eso está en auge. Lo que vamos a ver es engrosamiento pleural, discontinuidad interrupción de esa línea pleural, líneas B, programa de zonas de consolidación. Aún se está creyendo mucha curva en esto. Por ahora, algunos estudios reportan una sensibilidad a la especificidad oral de esta enfermedad entre un 86 y un 55% respectivamente. Esto es alguna de las imágenes por COVID. Entonces, lo que les dije, ese compromiso bilateral, más hacia la periferia, como lo hablan las flechas, y sobre todo el predominio en lóbulos inferiores. En estudio por tomografía, el Colegio Americano de Radiología dice no es necesario hacer una tomografía para hacer diagnóstico de COVID, solo de usted debería hacer una tomografía en caso de que esto le vaya a cambiar el tratamiento. Si lo hace, pues definitivamente las consolidaciones, las opacidades en vidrio esmerilado, bilateral, periférico e inferior, pues definitivamente es lo más típico. Y otra cosa es que la Sociedad Radiológica Norteamericana lo que nos hace es describirnos unos patrones, patrón típico, atípico e indeterminado. Aquí al menos yo les traigo qué es un patrón típico para esta sociedad, y es ese opacidad en vidrio esmerilado, periférico, bilateral, puede tener o no consolidaciones, o que sean multifocales, lo que se ha asociado con hallazgos típicos para la infección por la COVID. El enfoque por pruebas. Entonces, aquí solicitar una prueba, entonces, definitivamente el paciente sintomático y que usted tenga la sospecha clínica, realizar un nexo epidemiológico por la sumatoria de manifestaciones clínicas, ¿cierto? O en pacientes asintomáticos seleccionados. O así, si usted tuvo un nexo y un contacto estrecho, pudiese indicarse esa prueba, o en aquellos que el contexto clínico los ponga en riesgo de una infección grave. Hay algunos hospitales y protocolos en los cuales pues piden esa prueba para la COVID, a veces mantiene porque está asociado a peores desenlaces una vez estén trasplantados. Hay diferentes pruebas. Lo que nos dice el CDC es que uno debería hacer una prueba de relación de ácidos nucleicos, que sea plataforma PCR o una prueba antigénica. La sensibilidad y la especificidad va a variar mucho y va a depender de dónde se tome la prueba, si es de saliva, si es de nariz, si es por hisopado, si es por aspirado. Entonces, varía mucho esa sensibilidad y especificidad. Lo que sí es claro es que en un escenario no tiene ningún papel hacer serología para la infección por COVID-19.
Entonces, este es el algoritmo que nos dice el CDC. Ya antes nos decían que según el tiempo uno o pedía PCR o pedía antígeno. Ellos ya se cargan con, en todo hay que hacer PCRs. Obviamente la PCR es más cara, menos disponible, pero tiene mejor rendimiento. En mi caso, también que usted no puede con PCR, pues váyase a una prueba antigénica. Si esa prueba antigénica es positiva, pues tiene COVID. Si esa prueba antigénica es negativa, pues tiene que hacerse dos preguntas. ¿Tiene síntomas y la clínica es muy sugestiva o tuvo un contacto estrecho? Si los síntomas es muy sugestivo, se debería repetir una segunda prueba antigénica a las 48 horas o irse a hacer la PCR si es positiva de diagnóstico. Si es negativa, pues lo descarta. O si usted lo que tuvo fue un contacto estrecho, usted debería hacer al menos dos pruebas cada 48 horas. Si son negativos, ya descartaría. O si no, irse por una prueba por PCR y si ya pues no tiene, y si es negativa, lo descarta. Entonces, una vez que usted haga el diagnóstico, ¿cómo vamos a clasificar esta enfermedad? ¿Existen terapias pre o de exposición en la COVID? ¿Cuáles son las principales complicaciones? ¿Y cuáles son las escalas pronósticas en infección por COVID? Entonces, esto les traigo. Cuando usted hace el diagnóstico por COVID, usted lo tiene que clasificar en la infección leve, moderada o grave. En cabe entender, leve es que no tiene neumonía ni hipoxemia, moderada es que sí tiene neumonía sin hipoxemia, y grave es que tiene neumonía e hipoxemia. ¿Cierto? Y profilaxis y post-exposición. Entonces, definitivamente, pre-exposición, la principal es la vacunación. Al final voy a dar una perla de vacunación, pero definitivamente la que manda como profilaxis pre-exposición. Y ahí también sale este año, en 2024, con el Pemivibart. Eso es un anticuerpo monoclonal que está utilizando en pacientes mayores de 12 años, que pesen al menos 40 kilos y que tengan una condición de inmunocompromiso moderado a grave. Llamen ustedes los trasplantes de fibras progenitora, de órgano sólido, pacientes con cáncer en quimioterapia activa. Y lo que va a hacer es que en ellos se prevé que la respuesta a la vacunación es subóptima. Entonces hay una opción para este tipo de población. Y lo que dice acá es que reduce el riesgo relativo de una infección por COVID sintomático hasta un 84%. Profilaxis por exposición, pues definitivamente no hay a la luz de la evidencia ni el ritonavir, ni la ivermectina, ni la hidroxicloroquina. La ivermectina tiene gran actividad in vitro, pero in vivo pues, requiere unas dosis muy altas que sobrepasan las dosis de disponibilidad. Entonces no se debería usar. Para demostrarles esto, pues está en este artículo, es un RCT aleatorizado que pretendía valorar hidroxicloroquina contra placebo y definitivamente para valorar el post-exposición general de riesgo de infección sintomática. Y definitivamente eran iguales las tasas de infección por COVID sintomático entre estos dos. Entonces, definitivamente, post-exposición no tenemos nada a la fecha. ¿Qué complicaciones hay? La principal y quizá la más grave, las pulmonares, el SLA. Una vez el paciente comience con disnea, prenda las armas, porque muy posiblemente se va a meter en SLA, más o menos entre el 12 y el 20% van a terminar en una ventilación mecánica. Cardíacas, arritmias, fallas cardíacas, miocarditis, pericarditis, choque, pueden ser pues, susceptibles de complicaciones pulmonares, las tromboembolias, más o menos del 10 al 40% de las series musculares de la pandemia se registraron tromboembolias, y esa trombosis venosa profunda o TEP. De las neurológicas, la encefalopatía es la principal. Hay otras implicaciones neurológicas como convulsión, trastornos del movimiento, trastornos del comportamiento, trastornos sensitivos, incluso SBs, pero definitivamente la encefalopatía es la principal. De la inflamación, entonces, tenemos estas tres. Se han documentado casos de Guillain-Barré entre el quinto y décimo día, y también se puede generar un síndrome de respuesta multisistémica, como ocurre en el shock tóxico o como ocurre en la enfermedad de Kawasaki en los niños, que para la COVID se va a llamar MISC en los niños y MIS-E en los adultos. ¿Listo? Y en coinfecciones, cuando sale el diagnóstico, hasta el 8% de los pacientes con COVID tienen alguna coinfección, y durante toda la infección de COVID hasta el 20% van a cruzar con algún tipo de coinfección. ¿Cuáles son las principales? Neumococo, Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus aureus. Y hasta el 16% pueden tener alguna superinfección, es decir, estar acompañados de pseudomonas o de Haemophilus influenza, o de Acinetobacter baumannii o de Aspergillus. ¿Cierto? Y en cuanto a qué escalas pronósticas valorar en la COVID, pues al menos la Sociedad de Infectología Colombiana dice que pudiéramos usar cualquiera de estas. Este es un artículo que traigo
quizás el más grande que trata de valorar estas escalas fue una corte retrospectiva en Brasil con más de 2.000 pacientes que pretendía mirar esas escalas, cuáles eran mejor en sensibilidad y especificidad para hablar de muerte, de ingreso a la UCI y de infecciones bacterianas. Y definitivamente, como lo ven acá en la gráfica, pues el score de News era el que mejor sensibilidad tenía de estas tres y la que por lo general muchos de los artículos sugieren utilizar. ¿Cómo hacer el enfoque entonces terapéutico? ¿Cuáles son los criterios del alta? Y si nos tenemos que vacunar o no, y cómo se debe hacer. Entonces, dentro del enfoque, el seguimiento para quién puede depender si usted tiene un paciente con COVID grave o grave. Si es no grave, lo que nos sugiere la mayoría de las sociedades es hacer un hemograma completo diario. Más o menos es para valorar cómo es el comportamiento de los linfocitos, un panel metabólico básico diario, y un perfil hepático al menos cada 48 horas o diario si desde el ingreso está comprometido. Pero si usted tiene un caso de COVID grave, usted sí debería valorar el resto del perfil, los tiempos, el fibrinógeno, el número de la PCR y con un asterisco los biomarcadores. Hay otras sociedades que dicen que a todos se les debe valorar proteínas y hay otras quienes sugieren que es guiado por síntomas. ¿Cierto? Y siempre hay que tratar de descartar infecciones de hepatitis viral y verlas porque esto condicionaría a mayor riesgo del paciente. A todos, definitivamente a todos, RX, lo que nos sugiere es que por lo general no se trata de hacerlo portátil para evitar menos exposición de su personal, de otros pacientes. Y lo que es la tomografía de tórax y la ecocardio sí debe ser muy individualizada paciente a paciente. ¿Qué terapias empíricas deberíamos utilizar en infección por COVID? Pues esa es la recomendación del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. En este país, ellos dicen que uno debería hacer, si usted tiene una sospecha de diagnóstico o sospecha de COVID y tiene un tiempo de influenza, pues un tránsito de influenza elevado, concomitante, usted debería cubrir ambos virus y buscarlos de forma activa. Cuando usted sea negativo, pues suspende la terapia empírica para influenza. Sería de buena práctica para tenerlo en cuenta. Y respecto a tratamiento empírico de neumonía bacteriana, definitivamente no. Les dije que solo el 20% de todas las infecciones por COVID pueden usar como una coinfección. Entre esos las veces donde el diagnóstico sea incierto, donde esté inestable inmunológicamente, donde el servicio clínico lo ya pensar que exista una neumonía biológica, pues definitivamente se le pondrá el antibiótico, pero acá es muy importante, es que hay que hacer una búsqueda activa de cuál sea esa infección plena que está acusando el paciente, diariamente revalorar por qué el paciente tiene que tener un antibiótico, y algo que incluso Camilo nos tocó hace 8 días, el papel de la procalcitonina, pero más que para colocar el antibiótico, definitivamente aquí el uso es para retirar el antibiótico una vez el paciente tenga el tratamiento con este. Pero un dato no menor es que hemos documentado, se ha documentado que al final de la infección por COVID hay un aumento para bajar de procalcitonina. Entonces es como un dato que nos lo dicen que es para tener en cuenta. El riesgo trombótico, eso es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de hablar de COVID. Entonces, una pregunta es, ¿la transparencia de anticoagulados hay claras dosis intermedias o basta con la tromboprofilaxis? Entonces, estas preguntas nos las vamos a responder con esta guía de la Sociedad de Trombosis y Hemostasia. Esto fue en el 2023, incluso un update de ellos mismos del 2022 con nueva evidencia. Entonces, nos separan el paciente hospitalizado no crítico y el paciente hospitalizado crítico. Para el no crítico nos dan 5 recomendaciones. Es mejor tromboprofilaxis que nada. Las dosis intermedias, es decir, jabs por kilo, no son superiores a las tromboprofilaxis. En algunos pacientes es conveniente dar dosis terapéuticas, definitivamente antiplaquetarios para COVID es perjudicial y no muestra ningún beneficio. Y los directos, aún no, el efecto no está bien establecido. ¿De dónde sale esta evidencia? Pues me voy a este estudio, ellos se basan. Es el PIDEUM COVID, que fue un RCTA autorizado que involucró más de 3.000 pacientes. Ellos tenían varios brazos de tratamiento, tromboprofilaxis, dosis intermedias de las heparinas y en dosis de anticoagulación. Y ellos querían mirar, disminuir, pues, un objetivo combinado de disminución de mortalidad por todas las causas, embolia pulmonar y SB. Como pueden ver, en las dosis de tromboprofilaxis, ese objetivo primario lo alcanzó en un 13.2%. Y en las dosis de anticoagulación en un 11.3%, no había significancia estadística. Entonces, ellos en un principio decían, pues definitivamente dar dosis superiores a la tromboprofilaxis no tienen ningún beneficio en el paciente con COVID.
Y esos mismos resultados se vieron replicados en estos otros dos ensayos, por lo cual definitivamente el paciente con COVID hospitalizado no crítico, la tromboprofilaxis es necesaria y suficiente, ¿cierto? Y la recomendación de no dar aspirina sale de el RECORI, lo voy a usar en muchos de los estudios que les voy a mostrar, porque quizás sea el estudio más importante del COVID, un estudio muy grande, aleatorizado, controlado, abierto, con varios brazos de tratamiento. Al menos en este brazo era aspirina versus placebo para disminuir mortalidad, y definitivamente, como pueden ver, no hubo significancia estadística, incluso había una tendencia hacia el daño. Entonces, definitivamente, anexar en un paciente hospitalizado por COVID no tiene ningún tipo de beneficio. Y en el paciente crítico, definitivamente son casi las mismas recomendaciones, como profilaxis a todos por encima de las intermedias, dosis terapéuticas y antiplaquetarios. Eso nos lo demostraron estos 3 ensayos clínicos con más de 1.200 pacientes donde no tenían ningún impacto en supervivencia, dar dosis superiores a las de por encima de tromboprofilaxis. Entonces, es una tabla como para concluirles, definitivamente a todos tromboprofilaxis, a ninguno dosis intermedia, a ninguno antiplaquetarios, ¿cierto? Y solo en casos muy puntuales dar tratamiento de anticoagulación de quienes le usted sospeche que posiblemente tenga un TED, una trombosis o que por alguna otra circunstancia ese paciente tiene que estar anticoagulado. Importante, si él venía con anticoagulación o aspirina, se debe dejar, ¿cierto? Y si su paciente hizo alguna trombosis por COVID, usted al menos lo debería anticoagular por 3 meses inicialmente y después revalorar. Estos son otros tipos de manejo y controversias que tenemos. Los AINES, al principio de la pandemia se nos habló mucho de no ponerles AINES. Definitivamente usted debe preferir el acetaminofén, pero si usted tiene una indicación de poner AINES, lo puede poner la EMA, la FDA, quitaron ese tipo de alerta. Incluso los pacientes que tienen consumos crónicos de AINES y de forma crónica y están bien indicados, usted los puede dejar. Los nebulizados, el problema es que hacen mucha producción de aerosoles, entonces usted los debería evitar, pero si los pone porque el paciente no es capaz de hacerse un puff, entonces usted debería usar todos los elementos de protección personal. Y ECA y ARA, si recuerdan el mecanismo por el cual el virus entra es por la enzima convertidora en angiotensina 2. Al principio había mucho temor si posiblemente estuviese asociado a mayor o menor infección, pero definitivamente tanto el Colegio Americano como la Sociedad Europea desmienten eso y dicen perfectamente usted puede dejarle una terapia con IECA subarados. Y los agentes inmunomoduladores, si bien se hacen en enfermedades más graves, especialmente que vienen con biológico, prednisona, pues el retirarse va a depender mucho de individualizar caso a caso. Rápidamente, una terapia específica, todo lo que sea al principio de la infección, las terapias que mejor evidencia tienen son las que van dirigidas al virus, y al final de la infección las que van dirigidas a la respuesta inflamatoria. Entonces, si usted tiene un paciente con COVID no grave, es decir, que no usa oxígeno, ¿cierto? Y no tiene factores de riesgo ni clínicos ni paraclínicos, pues nada más son las medidas de apoyo, ¿cierto? Manejo sintomático y pared frontal. Si usted ya tiene riesgos clínicos, que ya lo documentamos, o paraclínicos, pues hay un medicamento, es un antiviral que inicialmente usó para ébola, es el Remdesivir. ¿De dónde sacan esta recomendación? Sale este estudio, un RCT ciego, aleatorizado, controlado con placebo, un brazo placebo por 10 días, en otro brazo el Remdesivir, y lo que querían mirar era el tiempo hasta la recuperación. Y miren cómo el Remdesivir en todos los pacientes de los que no usaban oxígeno, en los que lo usaban a bajo flujo, pues había una diferencia estadísticamente significativa comparado con el placebo, no así en los pacientes que tenían oxígeno de alto flujo o ventilación mecánica. El problema es que después intentaron hacer otros estudios para replicar estos resultados y definitivamente ningún estudio mostró mejoría en el tiempo de recuperación. Pero tampoco mostró efectos adversos. Por lo que, en una opinión personal, pues, si un medicamento no muestra efectos adversos en uno y en alguna muestra beneficios, pues se pudiese usar. ¿Qué pasa? Es una recomendación que creo que en nuestro medio no es aplicable. Una sola ampolla de este medicamento está alrededor de $350 a $300, ¿cierto? Entonces, por lo cual, en un paciente por COVID no grave, quizás las medidas de soporte, un buen seguimiento, signos de alarma, sería suficiente. ¿Qué pasa en el COVID grave? Y esto hay que dividirlo en bajo flujo, flujo alto y pacientes intubados. En el paciente con bajo flujo, dexametasona y remdesivir. Y en caso de que usted vaya mal, es decir, estar con mayor requerimiento de oxígeno, tiene marcadores de inflamación, pues hay otras dos opciones. Y están las primeras 96 horas de hospitalización, está el Baricitinib y el Tocilizumab. Ahorita les demuestro qué es eso y de dónde sale la recomendación, porque definitivamente eso tiene mayor impacto en mortalidad en estos pacientes. Si tiene alto flujo de ventilación mecánica no invasiva, definitivamente el esteroide ya evidencia un 9, ¿cierto? Esteroide a 100 miligramos por 10 días
Y si está en la UCI las primeras 24 a 48 horas o 96 horas de hospitalización, el baricitinib o el tocilizumab, teniendo ya el esteroide, es una evidencia 2B y se les debería colocar porque impacta en mortalidad. Y aquí el remdesivir ya sería una evidencia 2C. No cambia mucho en el paciente con ventilación mecánica o en ECMO, ¿cierto? El esteroide es primera línea, ¿cierto? Si están en las primeras 24 a 48 horas de UCI o 96 horas de hospitalización, se les debería colocar baricitinib o tocilizumab, no es I, ¿cierto? Una evidencia donde y aquí definitivamente el remdesivir no tiene ninguna evidencia. Si no tienen de dexametasona, use equivalentes. Si se les dice que son 6 miligramos de dexametasona, serían 150 hidrocortisona, 30 prednisolona, 40 de prednisona, ¿cierto? Y esto es importante, el baricitinib y el tocilizumab es O, no es I, es uno o el otro. Y definitivamente siempre debe poner una vez que tenga tratamiento con el esteroide. Ya no está en el estudio de dexametasona, nuevamente me vuelvo a la plataforma del Recovery, que es el mismo que les ahorita de la aspirina, más de 12.500 pacientes, ellos pretendían darle dexametasona diaria, 6 miligramos por día, o hasta lo que era primero. Y miren cómo en todos los pacientes en ventilación mecánica, incluso con oxígeno, demostró estadísticamente, una significante estadísticamente para reducir el riesgo relativo de mortalidad hasta un 17%. No así en los pacientes que no tenían necesidad de oxígeno. Por eso esa recomendación no se les da así a los pacientes con COVID no grave. Incluso en los que no tenían oxígeno, al esteroide era mayor el riesgo pues, de daño. Adversos, la hiperglicemia, el riesgo de infecciones bacterianas y fúngicas, el riesgo inferior por estongiloides, por lo cual estos pacientes siempre deberíamos dar ivermectina para evitar esto. Es el baricitinib, es un inhibidor ya, es inicialmente sacado para la AR, pero definitivamente nos dimos cuenta que tienen efectos positivos para evitar la entrada del virus a las células hueso. Entonces, ya les voy a mostrar el artículo que nos lo valida, se da 4 miligramos diarios por 14 días, tiene que hacer una búsqueda en enfermedad renal, mire, contraindica por debajo de 15 la tasa de filtración, en linfopenia y en neutropenia, y definitivamente no muestra efectos adversos. ¿Dónde salió esta recomendación de este estudio? Fue un RCT aleatorizado, controlado, abierto en la misma plataforma de Recovery, con el plasma y baricitinib, y lo que pretendían era mirar la mortalidad 28 días por un análisis por intención de tratar, y definitivamente hasta un 13% del riesgo relativo de mortalidad en este tipo de pacientes, ¿cierto? Incluso en otros metaanálisis, ese riesgo relativo de mortalidad se puede ir hasta la reducción hasta el 20%, ¿cierto? Y el tocilizumab es un inhibidor de la interleucina 6. Sabemos que los pacientes que están más inflamados se aplican a un desenlace más crítico, por lo cual mediar esta vía inflamatoria pues tiene beneficios, sea una dosis única de 8 miligramos por kilo IV en los pacientes que tienen alto flujo, ventilación invasiva, ventilación mecánica invasiva o en ECMO, los que tienen bajo flujo y que vayan mal, las contraindicaciones de la hipersensibilidad, una infección grave no controlada, neutropenia, trombocitopenia y riesgo de perforación intestinal. Sale este metaanálisis, 27 RCTs, más de 10.000 pacientes, lo que pretendían mirar era disminuir mortalidad por todas las causas. ¿Y qué tenemos acá? Reducir hasta un 14% el riesgo relativo de mortalidad con una significancia estadísticamente. Entonces, como para concluir esa parte, si es COVID no grave, medidas de soporte para nuestra población, si es un COVID grave, es decir, que un oxígeno, de examinadora es lo principal. Si el bajo flujo y está reactiva mal, marca respuesta inflamatoria, entonces visual el baricitinib, o si ya tiene alto flujo, cualquiera que sea, invasivo, mecánica invasiva, pues tocilizumab y baricitinib es lo que deberíamos poner a esos pacientes. Anticuerpos monoclonales, el plasma convaleciente, es decir, plasma de pacientes que recuperaron de una infección. Los estudios son observacionales y cuando se fueron a hacer metaanálisis con RCTs, pues definitivamente no mostró ningún tipo de evidencia, por lo cual hoy en día no se recomienda. Y la ivermectina definitivamente nada más para manejo de estrongiloides. Ninguno de estos medicamentos ya sabemos que van a servir, ¿cierto? Y una última perlas en SLA. Las metas u objetivos son de una saturación de 88% a 96%. Acá en la nasal deberíamos dejar hasta 6 litros. Si pide más de 6 litros de ventilación por máscara de no reinhalación, y algo bien importante es que los estudios orientan que el uso temprano del cannabis impacta en mortalidad, en tasas de intubación y en memoria de una recuperación más rápida, ¿cierto? Y solamente priorizar la ventilación invasiva en aquellos pacientes que concomitantemente tienen una hipoxia exacerbada, una falla cardíaca aguda en el maguro del pulmón, ¿cierto? Y no olviden esta recomendación del Pharmavigil,
que si bien los estudios no dicen que impacta en mortalidad un desvirtuación, sí mejora el índice pues, de la PAFI, la presión arterial de oxígeno, entonces se pudiese usar. El estudio demuestra que una ventilación a alto flujo de manera temprana es una terapia convencional se asocia a menos tasas de intubación y a una recuperación clínica mucho más larga. Si evidentemente el paciente pide más de alto flujo, hay que intubarlos también tempranamente porque eso demostró disminuir la mortalidad, ¿cierto? Y pese a la intubación sin hipoxémicos, entonces se debería hacer la ventilación en torno. Eso hace mejor reclutamiento alveolar y por tanto mejora la relación ventilación-perfusión. Y si no hay respuesta con eso, entonces definitivamente escalar. Y la última etapa de ese escalamiento es la terapia ECMO. ¿Cierto? El criterio del arte es como cualquier otro paciente con infección respiratoria aguda, garantizándoles correcto seguimiento. Y ya, esta es la última diapositiva. Pues esto es nada más para sensibilizarlos. Miren cómo fue la curva de vacunación cuando recién llegó a Colombia y miren cómo está este año. ¿Cierto? Ahí pueden ver la diferencia. Entonces, esto sigue siendo un problema. Los pacientes los tenemos que vacunar. ¿Qué dice el CDC? Se tiene que vacunar desde los 6 meses. Los maternos se pueden vacunar, los adultos y adultos mayores se deberían vacunar. Obviamente ellos hablan de dos plataformas, la Pfizer y la Moderna, incluso una que se llama Novavax, que no sé si aquí contemos con ella, pero al menos con Pfizer y Moderna sí. ¿Y qué nos dice? Si es más de los 6 meses a 5 años, debería tener 3 vacunas de la COVID. Si es por encima de 5 años, hasta los 65 años, usted debería tener al menos una vacuna de la plataforma 2024 a 2025. Y si es mayor a 75 años, 2 vacunas separadas de 6 meses. Básicamente era eso. Para llevar a cabo la mejor herramienta que tenemos a la mano en la prevención, la mejor forma de evitar una infección grave es la vacunación. La mejor forma de tratar a nuestros pacientes es la actualización y mis reglas que aquí sobre el de COVID hospitalario. Hay otras recomendaciones de COVID ambulatorio, entre ellas el molnupiravir propio. Es un medicamento para COVID ambulatorio que demostró reducir en los pacientes no vacunados el ingreso a hospitalización y mortalidad. Entonces, definitivamente hay otras recomendaciones que nos acá y que todos deberíamos también, como en algún momento, tenerlas en cuenta. Sí, bueno, con pacientes, pues, a veces uno siente que es un tema como inabarcable, por todo el volumen que hay en ese, pero yo creo que estuve tratando de correr un poquito al final, pues por el tiempo, es igual. Yo creo que lograste resumir todo. Ah, pues lo que alcancé a ver. Ay, es que yo ya estaba otra vez no tiene luz de vida esa. ¿Va a hacer una? No, Gloria, no sé, y nunca las ha tocado, sí, sí, les ha tocado todos. Una señora con un catastrófico que es parapléjica.